Aquí. Lo primero que tenían que haber escrito es el correo electrónico para que así llegaran su formulario, ¿ya? Luego el nombre y el apellido. En la primera pregunta nos dice, ¿la Vía Láctea es? ¿Qué es la Vía Láctea? Una galaxia. Una galaxia. Entonces la respuesta venía a ser galaxia, ¿ya? Después nos decía la pregunta 2. Los astros que poseen luz propia se llaman Estrellas. estrellas. Esa venía a ser la respuesta. Estrella. Pregunta 3. Las agrupaciones de estrella, gas y polvo se llaman Galaxias. galaxias. Bien. Luego nos dice la pregunta 4. Nuestro sistema solar está inmerso en una galaxia llamada Vía Láctea. Vía Láctea, inciso A. La pregunta 5. El sistema solar está constituido por una estrella central que es el Sol. Sol. Bien. La pregunta 6. Los planetas giran alrededor del Sol. Sol igual, ¿no? El planeta más brillante del sistema solar es, ¿cuál vendría a ser? Venus. ¿Mm? Venus, ¿no? Venus. Ahí viene a ser Venus. Luego la pregunta 8. El planeta con más satélite del sistema solar es Júpiter. Júpiter. A ver, Júpiter es Saturno, ¿no? La verdad. Saturno ahí. Entonces, ahí ya, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, 9. La forma del planeta es... ¿Qué forma tiene? No. Geoide, ya. Esa es la respuesta correcta, geoide. Parecida a una esfera. Pregunta 10. La distancia entre un punto cualquiera a la Tierra y el meridiano de Greenwich de origen se llama... ¿Paralelo? No, está diciendo al meridiano de origen, al meridiano de Greenwich, que venía a ser longitud es la respuesta correcta. Ya, ahí creo que es el caso de usted, Fabio, ¿no? Meridiano creo que le puso, ¿no? Sí, lo vi al revisarlo. Entonces, creo que tiene como unas 3 preguntitas que se equivocó. Después están bien. Ya, luego tenemos la pregunta 10, la pregunta 11. Las líneas imaginarias que nos ayudan a ubicarnos en la superficie terrestre se llaman... Paralelos y meridianos, solo A y B. Solo A y B. Como no se puede poner 2 incisos, entonces es el inciso E. Solo A y B son correctos, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Pregunta 12. Las estaciones del año se producen por el movimiento de... Traslación, correcto. Pregunta 13. El planeta más pequeño y cercano al Sol es... Mercurio. Bien, Mercurio. Los planetas del sistema solar son... 8. Bien, 8. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Descubrió la ley de gravitación universal. ¿Quién vino a hacer? Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton, ahí lo teníamos nosotros cuando estuvimos avanzando el tema de geografía. Bien, vamos a la otra pregunta, 16. La teoría geocéntrica la formuló Claudio Ptolomeo, fue la respuesta correcta. Los astros que poseen luz propia se llaman estrellas. Las 3 ramas de la geografía son B. Astronómica, humana y física. Y física. El inciso D. D. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Pregunta 19. La distancia entre un punto cualquiera a la superficie terrestre a la línea del ecuador se llama... Longitud.
No, no estamos diciendo meridiano de Bravo. línea del Ecuador. Latitud. Latitud. Siempre les digo, piensen, línea del Ecuador es latitud. Meridiano de Greenwich es longitud. ¿Ya? Eso no se olvide. Pregunta 20. La teoría heliocéntrica la formuló Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, correcto. Pregunta 21. El hombre hace su aparición en la, ¿qué era? Neozoica. Neozoica, ¿no? Neozoica, ahí hace su aparición el hombre, bien. La superficie de la Tierra y sus diferentes formas de relieve es motivo de estudio de la Orografía. orografía, bien. Pregunta 23, la subdivisión más conocida de la geografía humana es... Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, porque es economía, política y cultural. Por lo tanto, es todas las anteriores. La respuesta correcta. La estructura de la Tierra está compuesta por capas. Núcleo, manto, corteza y atmósfera. Ya. Inciso B. Inciso B, ¿no? 5 capas, no se olviden. Núcleo, manto, corteza, hidrosfera y atmósfera. Vámonos entonces aquí a las ramas de la geografía física. Las ramas de la geografía física que estudia las masas de agua se llaman Hidrografía. hidrografía. ¿Cuál es el continente más grande y poblado del planeta? Asia. Asia, correcto. Los océanos de nuestro planeta son, ¿cuál sería? Pacífico, Inciso B. Atlántico, inciso B. Inciso B, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Pregunta 28. ¿Cómo se llama el mar que está rodeado por Europa, Asia y África? Mediterráneo, correcto. El límite continental entre Europa y Asia está formado por... Montes Urales, río Urales. Inciso C. Inciso C, bien, correcto. Noruega y Suecia se encuentran en la península de... Escandinava. Escandinava, inciso B. B, ¿no? Escandinava. Jutlandia sería Dinamarca. ¿Ya? Inciso B. Pico más elevado de los Alpes europeos es... Monte Blanco. Monte Blanco. El Mar Muerto, la depresión más profunda del planeta, se encuentra en... La Oceanía. Asia. Asia, continente asiático, no se olviden, la mayor depresión. El Everest, el pico más elevado del planeta, está en la cordillera Himalaya. Himalaya, inciso C. Pregunta 34. ¿Los ríos asiáticos desembocan al Golfo Pérsico? Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates. Vamos a la pregunta 35. Las elevaciones más importantes de América del Norte son... montañas rocosas y montes Apalache. Ya, inciso B, ¿no? Inciso B. Bien. El pico más elevado de los Andes, el... Aconcagua. Aconcagua, bien. 37. Las cuencas hidrográficas sudamericanas son... Inciso A. Inciso A. No. Es inciso C. C. Orinoco, Amazonas y la Cuenca del Plata. Madre de Dios dice aquí no. Eso se encuentra dentro de Bolivia. Y está diciendo Sudamérica. No ingresan los demás, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vamos a ponerle un aviso, ¿ya? Bien, vamos entonces terminando. Estábamos aquí, ¿no? En las cuencas hidrográficas. Vamos a la pregunta 38. La extensión territorial de Bolivia es de... ¿Cuánto será? El inciso D. Inciso D. D. ¿D? ¿O E? ¿O D. C? Ya.
1.098.581 kilómetros cuadrados, ¿no? Correcto. En la olla platense se encuentran los ríos. Todas las anteriores. Todas las anteriores, tanto Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, ¿no? Y la última nos dice, Bolivia cuenta con 1.098.581 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto Inciso C. corresponde a Santa Cruz? El inciso C, ¿no? Bien, entonces les ha ido muy bien. He visto ya algunos exámenes. Felicidades, se nota que están estudiando, practicando. Entonces, ahora, como ya terminamos toda esa unidad de geografía, nos vamos a ir a la historia universal. Si bien es cierto, en la anterior clase hicimos una introducción, ahora ya vamos a explicarlo completamente, ¿ya? Una pequeña introducción les hice en la anterior clase. Bien, entonces empezamos. Si no hay alguna pregunta hasta ahí, empezamos con historia universal. Bien. La historia universal, antes de la historia universal, vamos a ver la historia y la prehistoria. Aquí nosotros tenemos esta imagen. Estamos iniciando la unidad 3, tema 1. Y la unidad 3, tema 1, nos habla de la historia universal. Para ello, entonces, ¿qué es la historia? La historia es el estudio del hombre y el proceso de desarrollo desde sus orígenes hasta nuestros días. Por ello, la historia no es el pasado es lo que ocurrió. La historia, en otras palabras, es el estudio de todo ese proceso que el hombre ha venido realizando en el transcurso del tiempo. Eso es lo que viene a ser la historia, es el estudio de esos hechos o procesos que ha venido realizando el hombre, que ha hecho historia a lo largo del tiempo. ¿Para qué estudiamos la historia? Para conocerla. Una vez conocemos la historia, identificamos esa historia, si fue el accionar del hombre en ese momento, en ese tiempo bueno, o sea, la forma de actuar, la forma de organizarse, entonces eso se mejora a presente y a futuro. Pero si ese accionar del hombre o esa organización que realizó el hombre de ese tiempo, entonces no fue buena, pero tenemos la generación actual que no cometer ese error, ¿no? Y paliar esos errores, como dice el dicho, ¿no? De los errores se aprende. Entonces es importante la historia, porque a través de la historia nosotros conocemos y aprendemos y mejoramos. Entonces, esto viene a ser la historia. La historia, para su mejor estudio, se los divide en edades. Pero antes de la historia viene una edad conocida como la prehistoria. La prehistoria es el tiempo anterior a la invención de la escritura. Después ya llegó la historia, y la historia aparece desde que el hombre, desde que surge los primeros documentos escritos. Entonces, desde ese momento surge la historia. Si bien era cierto, aquí en la prehistoria el hombre había surgido, había aparecido en la tierra, pero no había descubierto la escritura. Y desde el momento en que se descubre la escritura, desde esos momentos ya empieza la historia. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, me van a investigar para la siguiente clase la historia de la cultura romana. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Recurrir a fuentes bibliográficas, ¿no? Y para recurrir a las fuentes bibliográficas tienen que leer la narración de la historia de Roma. ¿Qué estamos haciendo? Entonces ahí esa historia, esos hechos que realizó el hombre en la antigüedad, el hombre romano, se plasmó en un documento, y a través de la escritura es que nosotros conocemos cómo vivieron estas culturas. Entonces, gracias a esa escritura, ¿ya? Bien, vamos a pasarnos aquí un momentito. Vamos a ver ahora la etapa, cómo se divide la historia
y qué características presentó la prehistoria, que es una edad que está antes de la historia. Pero para ello tenemos que saber que el calendario, o sea, en relación a los años y al calendario, tenemos que tener en cuenta que no todos usamos el mismo calendario. A nivel mundial, sabemos bien que hay muchas culturas. Entonces, cada cultura llega a optar por tener un calendario, por poner, ¿no?, en práctica en su vida, un calendario. En el caso de estas culturas, como viene a ser la cultura china, la musulmana, la cultura hebrea, ellos tienen un calendario muy diferente al nuestro de los pueblos occidentales. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el calendario que se usa en gran parte de los países, que viene a ser el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano fue establecido por el Papa Gregorio XIII o XIII, que usamos desde 1580. Entonces, en el caso de los musulmanes, de los hebreos, de los chinos, tienen un calendario diferente. No sé si ustedes han escuchado hablar del mes del Ramadán entre los musulmanes. Es un mes sagrado para los musulmanes, para los árabes. Cuando han estado ellos en guerra, han paralizado la guerra porque entraban al mes de Ramadán, un mes muy sagrado para ellos. Entonces es un calendario diferente al calendario gregoriano. Según el calendario gregoriano, se establece el año, se empieza a contar el año, a computar, desde el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo. Desde el nacimiento de Cristo se empieza a contar los años de menor a mayor, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 y así sucesivamente. Pero antes que nuestro Señor Jesucristo hubiese nacido, los años se llegaban a contar de lo que viene a ser mayor a menor. Por eso es que aquí les dice a ustedes, según el calendario gregoriano se establece el año del nacimiento de Cristo como el año 0 y se empieza a avanzar a partir de esa fecha. El tiempo anterior al año 0 se cuenta hacia atrás y debe llevar la sigla antes de Cristo, AC, que significa, como decimos, antes de Cristo. Asimismo, después del año 0 se usa el DC, que significa después de Cristo. Entonces, esto vamos a ver. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, vamos a trabajar las culturas Mesopotamia, las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto, Roma, Grecia, y vamos a ver que habla de año 3000 y va avanzando la historia, la narración de la historia nos habla de año 2000. Y vamos a decir, pero ¿por qué 3000 primero y luego 2000? Porque estamos hablando antes del nacimiento de Jesucristo. Pero si ya empezamos de menor a mayor, año 0, 1, 2, 3, 4, ya es después del nacimiento de Cristo, ¿ya? Entonces, eso porque vamos a entrar a ubicarnos en la división de la historia. Aquí tenemos la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria es el periodo, es el estudio del periodo comprendido entre la aparición del hombre en la tierra hasta la invención de la escritura. Desde que surge el hombre en la tierra, en la era cuaternaria, desde ahí empieza la prehistoria y culmina, finaliza, termina en lo que viene a ser la invención de la escritura, el primer documento escrito. De ahí la definición que les dice, la prehistoria es el periodo anterior a la historia, desde el origen del hombre hasta la aparición de la escritura. La escritura es la frontera entre la prehistoria y la historia.
ya que la historia necesita de documentos escritos para conocer los hechos y luego interpretarlos. La prehistoria, por lo tanto, al no tener documentos escritos para analizar lo sucedido, se apoya de otras ciencias para realizar las interpretaciones. Usa, por ejemplo, la arqueología para reconstruir lo que pasó a través de los restos que han dejado los hombres, la vivencia, los utensilios, sus pinturas y sus obras. Hasta hoy en día, los arqueólogos están buscando restos, ¿no? Por ejemplo, en la cultura egipcia estudian ¿cómo se llama? Los faraones, ¿no? Los que están enterrados en esos templos, en esas pirámides, cuando ellos aquel tiempo, ¿no? Hacían edificios adecuados, tumbas adecuadas para los faraones. Entonces, hasta hoy en día. O muchas veces también buscan restos, ¿no? De escritura, de pintura, que les lleva a interpretar lo que viene a ser cómo vino a desarrollarse ciertas culturas. Entonces se recurre a la arqueología, donde ellos van descifrando qué significa, ¿no? ¿Por qué? Porque no había la escritura todavía. Entonces, la prehistoria. Esta prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. Vamos a decir que la prehistoria se divide en dos edades, edad de piedra y edad de los metales. Cuando hablamos de la edad de piedra, estamos hablando de paleolítico y neolítico, periodo paleolítico y neolítico. Antes, y hay inclusive algunas bibliografías que en el centro colocan el mesolítico. Y el mesolítico no es otra cosa que fines del paleolítico y comienzos del neolítico. Entonces, en nuestro contenido, en nuestra bibliografía, se lo divide así, paleolítico y neolítico. Paleo significa antiguo, lítico significa piedra, neo significa nuevo, lítico significa piedra. Este fue un periodo antiguo de piedra y este fue un nuevo periodo. Cuando hablamos de la edad de los metales se divide en tres edades o periodos denominados cobre, bronce y el hierro. Esa es la división de la prehistoria, ¿ya? Esa es la división de la prehistoria. Ahora, vamos a ver un ratito aquí un cuadrito, un gráfico. Un ratito. Aquí. ¿Qué es lo que les estaba explicando a ustedes? Fíjense. Prehistoria. ¿Cuándo se inicia la prehistoria? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo tiene su inicio? Perdón, disculpe. Siga. En la aparición del ser humano. Ya. Aparición del ser humano, aparición del hombre en la tierra. Sabemos bien ya era cuaternaria o, ¿qué decíamos? Era cuaternaria o neozoica. No se olvide. El hombre hace su aparición en la tierra y desde ahí empieza la prehistoria en la era cuaternaria o neozoica. ¿Ya? La prehistoria culmina o finaliza ¿con qué? Inicio de la escritura. Con el inicio de la escritura, con la invención de la escritura, con el surgimiento de la escritura, como ustedes gusten, pero es importante que identifiquemos que desde que nace la escritura, hasta ahí finaliza la prehistoria. Si la pregunta en el examen fuese, ¿cuándo tiene su inicio y su final la prehistoria? Desde la aparición del hombre en la tierra hasta la invención de la escritura, inciso A, inciso B,
desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, o sea, así le van a dar alternativa. No se olviden. Inicio con este hecho histórico, aparición del hombre en la tierra, y finaliza con la invención de la escritura, ¿ya? Ahora, esa prehistoria, como les había mostrado ahí en la presentación, hablamos de edad de piedra, que se divide esta edad de piedra a su vez en paleolítico y neolítico. Edad de los metales, edad de cobre, bronce y el hierro. Ahora vamos a ver las características. En el periodo paleolítico aparece el hombre, dice, ¿no? El hombre viene a practica el nomadismo, o más conocido como nómada. Dice que el hombre paleolítico era un hombre nómada. ¿Qué significaba esto? Que el hombre no tenía un lugar establecido, no tenía un lugar fijo. El hombre caminaba y caminaba y caminaba en busca de cómo poder sobrevivir. Y cuando hablamos de poder sobrevivir, pues necesitaba alimentarse. Entonces, el hombre en este tiempo tampoco había descubierto el fuego. Todo lo que consumía era crudo. Entonces el hombre caminaba en busca de fruta, en busca de cazar un animal, de pescar un animal para poder alimentarse. Otras características de este periodo paleolítico. 1, decimos, era nómada, no tenía un lugar fijo. 2, el hombre paleolítico vivía de la recolección del fruto, de la caza y de la pesca. Donde él encontraba algo para alimentarse, ahí se detenía un rato y luego seguía caminando y caminando en busca de alimento. Cuando dice que había un mal tiempo, las inclemencias del tiempo, él tenía que enfrentarlo. ¿Cómo lo hacía? Ustedes dirán, si no tenía una casa como nosotros tenemos ahora, un inmueble. Ellos se cubrían en las cuevas, en lo que venían a hacer las cavernas, ¿no? Ahí se protegían entre las piedras. Entonces, y una vez pasaba el mal tiempo, continuaban otra vez en ese nomadismo. No era como nosotros que salimos en la mañana de casa o a cualquier hora vamos a hacer nuestras diligencias que tenemos y regresamos a casa otra vez. Entonces ellos no eran así. Otra característica es que no se había descubierto el fuego aquí, ¿no? Entonces, este periodo es un periodo antiguo. El periodo neolítico o el neolítico es un tiempo donde el hombre ya se vuelve sedentario. ¿Qué significa sedentarizarse? Que ya el hombre tiene un lugar fijo. Así como nosotros podemos irnos a otro país, podemos irnos a otro departamento, podemos visitar aquí en la misma ciudad a nuestra familia, pero volvemos a casa, ¿no? Entonces, el hombre ya aquí en el neolítico se vuelve sedentario, tiene un lugar fijo. ¿Gracias a qué? A que se descubre la agricultura y la ganadería. Entonces, gracias a ese descubrimiento de la agricultura y la ganadería, como a ellos les costaba arar el terreno, sembrar el producto, tenían que cosecharlo, ese trabajo le costaba ya a ellos. Entonces, no era posible abandonar el trabajo, irse a otro lugar y seguir en el nomadismo. Entonces, ya domesticaron los primeros animales, por lo tanto, aparece la ganadería y la agricultura. Se vuelven sedentarios, la economía de producción, en la economía de producción ellos ya empiezan a producir, ¿no? Porque ya se descubre también el fuego, ya comen los alimentos, consumen los alimentos cocidos. El descubrimiento del fuego fue algo muy importante para el hombre y por lo tanto surge también la división del trabajo. Unos que se dedican a la agricultura, otros a la ganadería, otros al comercio, otros a la artesanía, al tejido, ¿no? Entonces existe la división del trabajo. La vida ya decíamos, ¿no? La vida se hace sedentaria. Nuevas manifestaciones artísticas. La mujer se dedicaba al tejido, al cuidado de los hijos, al cuidado de los animales domésticos. El hombre tenía que salir en busca de cómo conseguir
los alimentos para poder traerle a la familia, ¿no? Traerle sustento diario. Entonces, esos son los dos periodos en la edad de piedra. Cuando hablamos un ratito en lo que viene a ser el paleolítico, hay una característica también en este periodo en que ellos vivían de forma comunitaria. Como ellos eran, dice que aquí en este periodo ellos vivían como los animales, ¿no? Entonces, no había eso de que yo cacé este animal, yo lo pesqué, esto es mío, ve tú a pescar, esto no es tuyo. No había ello, ¿no? No había la propiedad privada, sino que todo lo que se obtenía era para todos, ¿no? Todos podían consumir ese producto. Entonces, aquí ya en el Neolítico ya empieza la división, ¿no? Ya empieza a surgir lo que vienen a ser las propiedades ya de cada grupo social, ¿no? En otras palabras, propiedades privadas. La edad de los metales. La edad de los metales fue muy importante porque aquí mejoraron sus instrumentos de trabajo, de defensa. Gracias al surgimiento del cobre, del bronce y del hierro, es que ellos mejoraron esos instrumentos. Por ejemplo, si ellos utilizaban la flecha, esa flecha que era de madera, ya con el surgimiento de los metales en la superficie del extremo, o sea, de la puntita de esa flecha, ya le colocaban el metal y era más eficiente al momento de cazar a la presa, a sus animales o de defenderse ante cualquier peligro. También lo utilizaron en el arado. Antes, cuando no había sido descubiertos los metales, era un arado de madera. ¿Qué es un arado? Es un instrumento que tiene como unas especies de cuchilla, que esto es lo que va moviendo el terreno, ¿no? Para ir preparándolo para sembrar. Y esto era jalado, era tirado por los bueyes. Ese arado de madera, cuando surgió el metal, vino a reemplazar el arado de madera y fue más eficiente, fue más eficaz al momento de realizar el trabajo de la agricultura. Es como que si imaginemos un cuchillo de palo, no va a ser tan efectivo como lo que va a ser el cuchillo de metal, ¿no? Entonces, eso viene a mejorar la vida del hombre. Esta es la prehistoria. Ahora, fíjense aquí en las presentaciones, para que ustedes repasen, se los he colocado así. Edad de piedra, paleolítico y neolítico. Se los he hecho con aquí indicadores, ¿no? Donde les muestra las características de cada uno de los periodos, ¿no? Por ejemplo, en el paleolítico dice, es el periodo más antiguo y se remonta a unos 2.500.000 años. El hombre usaba piedra aquí, el hombre la tallaba la piedra aquí en el paleolítico, ¿ya? Era cazador y recolector y nómada. Los hombres se establecían a orillas de los ríos para garantizar el agua y la pesca, siempre. Siempre el hombre ha buscado ubicarse en las riberas de los ríos para poder, sabemos bien que el agua es un elemento muy importante en la vida del hombre, tanto para su regadío, para poder utilizarlo, ¿no? Como consumo y también al mismo tiempo hoy en día se utiliza como generador de energía eléctrica. En ese tiempo ellos lo utilizaban, ¿no? Para beber, para dar de beber a sus animales, entonces todo ello, como hoy en día igual. Los hombres se establecían a orillas de los ríos para garantizar agua y pesca. Otra característica, se quedaba en los lugares hasta que el alimento se agotaba y luego se movía a otro sitio. Era nómada, ¿no? A eso se refiere. En este periodo que el hombre descubrió el fuego y en el que se desarrollaron las primeras creencias religiosas. En el Neolítico, este periodo se da en la transformación más importante. El hombre descubre la agricultura, se conoce como revolución agrícola, ya que cambió para siempre la vida de los grupos humanos.
Con la agricultura se garantizó el alimento, junto a la agricultura el hombre descubre la ganadería y con la domesticación de animales se garantizó no solo la alimentación, sino también el transporte. En esta época que se desarrolla, es donde se desarrolla el tejido y la cerámica. Entonces esas son las características principales de lo que vienen a ser estos periodos de la prehistoria. Ahí hay una definición igual de lo que vienen a ser la edad de los metales. Ya era lo que les decía, ¿no? Se utiliza en la agricultura, en los arados de madera, fue cambiado por los de metales, se usaron ya lo que venían a ser, vamos a decir, la rueda, ¿no? Entonces viene a perfeccionarse un poco mejor la vida del hombre con el uso de estos metales. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Pueden hacerlas. Los escucho. ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar entonces? ¿Qué dicen? ¿Han comprendido esta parte? Hola. Sí, dice. Se me durmieron, parece, ¿no? Bueno, entonces vámonos a la otra parte. Vamos a ingresar a lo que viene a ser la Edad Antigua. Como ustedes vieron, en esta presentación les decía que la historia se divide en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Para ello, les voy a compartir aquí. A ver, este de aquí es. Si se corta, volvemos, ¿ya? Acá. Bueno, ¿qué viene a hacer esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué viene a hacer ello? Estos gráficos que observamos aquí. Línea de tiempo. Es una línea de tiempo de la historia universal. Lo que estudiamos hace instante viene a ser la prehistoria. Dice, se inicia con la aparición de la especie humana. Aquí se inicia con este hecho o acontecimiento histórico. Luego, esta prehistoria culmina con la invención de la escritura. Ahí culmina. Entonces, la prehistoria es el estudio del proceso comprendido entre la aparición de la especie humana hasta la invención de la escritura. Observamos que desde aquí para acá ya empieza la historia universal. 10 minutos se corta, volvemos. Ahí observamos, es importante que la división de la historia lo aprendamos tal en orden, de forma cronológica. Viene Edad Antigua primero, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¿Para qué me sirve esta división de la historia? Para que yo me ubique en el tiempo. Si yo aprendo, si me memorizo y aprendo cuándo comienza y cuándo finaliza una edad, cuándo inicia y cuándo finaliza cada una de estas edades, voy a ubicarme, voy a saber ubicarme en el tiempo. Por ejemplo, si la pregunta les hiciera cuándo inicia y cuándo finaliza la Edad Antigua, la Edad Antigua inicia con la invención de la escritura
año 4000 aproximadamente antes de Cristo y finaliza con el hecho histórico de la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma. ¿En qué año? 476 después de Cristo. O sea que todo lo que sucedió desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, año 476, esos hechos que sucedieron ahí van a estar ubicados dentro de la Edad Antigua. Si les pregunto, ¿cuándo inicia y cuándo finaliza la Edad Media? La Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente. Otros dicen con el descubrimiento de América. Entonces, aquí finaliza la Edad Media. ¿En qué año? 1453. Desde el 476 a 1453, todo lo que sucedió ahí en ese tiempo se lo ubica dentro de esta Edad Media. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza la Edad Moderna? Inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio y Constantinopla o descubrimiento de América en 1453 y finaliza con la Revolución Francesa en 1789. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la Edad Contemporánea? Se inicia con la Revolución Francesa, 1789 hasta nuestros días. No hay un hecho histórico que nos digan, señores, hasta aquí finalizó la contemporánea y da paso para una siguiente edad que se va a llamar tanto. No hay. Algunos decían hace años atrás, decían cuando surgió la cibernética, otros decían con los viajes espaciales, otros decían con la tecnología, entonces, pero no hay algo así oficial. Esta edad contemporánea es la que estamos viviendo actualmente. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes. Les voy a decir un hecho histórico y ustedes me van a decir en qué edad se ubica. Van a ir ubicándose en el tiempo. En el año 1914 se inició la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En qué edad sucedió? Edad contemporánea. Edad contemporánea. Dice que la edad contemporánea inicia en 1789 y yo le estoy diciendo 1914. Entonces se ubica en esta edad contemporánea. Yo le voy a decir, dice que en el 4 de julio de 1776, se llevó a cabo la independencia de las 13 colonias inglesas, hoy conocida como los Estados Unidos. ¿En qué edad lo ubicamos este acontecimiento histórico? Edad moderna. Edad moderna. Edad moderna, ¿no? Estamos hablando que esta edad moderna inicia en 1453 y finaliza en 1789. Y el hecho histórico que yo les estoy pidiendo que se ubiquen es 1776. Por lo tanto, va a estar por este sector más o menos, ¿no? Fines de la edad moderna. Bueno, otro. En el año 395, el emperador Teodosio dividió a sus hijos del Imperio Romano en dos partes, en Occidente y en Oriente. ¿Dónde ubicamos este hecho histórico? En la edad antigua. En la edad antigua, en la edad antigua, ¿no? Estamos hablando que la edad antigua finaliza en el año 476 después de Cristo. Y la pregunta, el hecho histórico que les estoy diciendo es en el año 395, entonces está en la edad antigua. ¿Se dan cuenta? Para eso es que necesitamos aprendernos cuando inicia, cuando finaliza, cuando inicia, cuando finaliza. Donde termina una edad, con ese mismo hecho histórico con la que finalizó esa edad y en ese mismo año comienza la siguiente edad.
Donde termina esa edad, ahí mismo con ese acontecimiento histórico y en el año da paso para que se inicie la siguiente edad. Donde termina una, comienza la otra. Termina uno, comienza la otra y así sucesivamente. Entonces, esto viene a ser la división de la historia. Aquí quiero aclararle un poquito. Ustedes ven que dice caída del Imperio Romano de Occidente en Roma, caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, Constantinopla. ¿De dónde sale esto? Pasa que en el año 395, uno de los últimos emperadores de Roma, que fue el emperador Teodosio el Grande, él, como el Imperio Romano se había hecho muy grande de tantas conquistas que ellos habían realizado, entonces dijo el emperador Teodosio, el Imperio Romano se ha hecho tan grande que una sola persona no va a poder administrar tan gran imperio. Decidió dividir en dos partes, en Occidente y en Oriente, a sus dos hijos. Él tenía dos hijos llamados Arcadio y Honorio. Para Honorio le entregó la parte occidental y para Arcadio le entregó la parte oriental. Entonces, el imperio que llegó a caer primero fue el del occidente, el que heredó ¿quién? Arcadio o en este caso Honorio. ¿Quién heredó este imperio? Arcadio. No, aquí Arcadio fue el de Oriente. Honorio vino a ser el de Occidente, Honorio. Entonces, Honorio, este imperio que heredó Honorio fue el que cayó primero, siglo V. Y este de acá fue el que cayó después, mucho tiempo después. Este de aquí cayó por las invasiones bárbaras, la causa de las invasiones bárbaras. Pasa que en este tiempo dice que el Imperio Romano era una ciudad donde tenía mucho desarrollo económico, entonces los pueblos empiezan a migrar hacia Roma para buscar mejores condiciones de vida. Así como en estos momentos hay muchos compatriotas bolivianos que están viajando a Chile porque hay mucho trabajo, dicen. En su momento también llegaron a inmigrar hacia España, hacia Japón, Estados Unidos, Alemania. Entonces han llegado a migrar hacia otros países. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, el salario es más elevado. Entonces, algo similar así sucedía con el Imperio Romano. ¿A quienes llamaban bárbaros los romanos? A todas aquellas personas extranjeras, pueblos extranjeros. Entonces, dice que esos pueblos bárbaros fueron ingresando de forma pacífica a Roma y hubo un momento en que estos destituyeron a los emperadores romanos y ellos se colocaron como reyes. Ahí está el representante, el que lo liderizaba a los hunos, que era Atila, uno de ellos. Entonces dice que ocuparon el poder, de ahí es que cayó este imperio de Occidente, porque los pueblos bárbaros lo hicieron caer tomando el poder. Este de acá, del Oriente, el que heredó Arcadio, duró un poco más porque dice que era mucho mejor la organización y tomaron su capital que era Constantinopla de Bizancio, los turcos otomanos. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir entonces. Caída del Imperio Romano de Oriente. Les decía que aquí los turcos otomanos llegan a tomar el Imperio de Oriente y de ahí es que en 1453 se habla de la caída del Imperio Romano de Oriente. Bueno, y algunos lo ubican, algunos historiadores también, que finaliza con el descubrimiento de América, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser la división de la historia. ¿Me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en esta línea de tiempo, en esta división de la historia universal? Pueden hacerla antes que iniciemos la edad antigua.
Tenemos que estudiar cada una de las edades, antigua, media, moderna y contemporánea. Creo que hasta ahí se terminaría la primera parte y ustedes darían su examen, ¿cómo se llama? Su primer parcial. No, es hasta la edad media. La contemporánea quedaría para el examen final. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Por qué primero fue derrotado el Imperio Occidental? Porque dice que era mucho, o sea, uno de que no estaba bien organizada la administración, ¿no? Las autoridades, su organización política en este imperio. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nos habla en la Biblia de que lo llevaron a Jesucristo ante Poncio Pilato, entonces ante estos emperadores, y dice que ahí se escuchaba, por ejemplo, de que en este tiempo Roma llegó a tener, dice, 15 emperadores al mismo tiempo. Dice que la gente era desconcertada porque no sabía a qué emperador obedecer, ¿no? Entonces, esa ambición, esa mala organización, porque todos querían llegar al poder, fue la que vino a ser una debilidad para el Imperio Romano. Y los pueblos bárbaros poco a poco fueron conociendo las estrategias militares, porque inclusive ellos prestaban el servicio militar en Roma. Entonces fueron conociendo esas estrategias, esas organizaciones de los romanos, y fue ahí cuando ellos destituyen a los emperadores de Roma y ellos toman el poder los pueblos bárbaros, por la mala organización de la administración y por la ambición misma de los romanos, ¿no? Esa fue, dice, la causa. ¿Me entendió? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya. Bien. Ahora, el del Oriente dice que estaba mucho mejor organizado con el emperador Justiniano, ¿no? Ya después el que reemplazó a Arcadio, ¿no? Y hubieron otros emperadores, fue un excelente emperador Justiniano. Entonces, gobernó mucho tiempo este imperio, fue mucho mejor organizado. Entonces, todo parte de ahí, pues, ¿no? Por eso fue que estuvo vigente muchos años más. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comprendieron esta división de la historia? ¿Cuál es el objetivo del conocer la división de la historia, Susana? ¿Cuál es el objetivo de aprender, de conocer esta división de la historia? ¿Para qué? Para tener más conocimiento sobre todo lo que pasó en el tiempo atrás. Ya. ¿Qué me dice Fabio? ¿Para qué nos ubicamos en la división de la historia universal, en las edades? Para saber a qué edad corresponde cada hecho que hemos vivido. Ya, y al colocar para saber a qué edad corresponde, estamos ubicándonos en ¿en qué nos estamos ubicando? ¿En el tiempo o en el espacio? En el tiempo. En el tiempo, porque si nosotros hablamos del espacio, lo hemos hecho en geografía. Cuando les decía, ¿no ves? Líneas imaginarias, coordenadas geográficas, ¿no? Lo que venían a ser los paralelos, los meridianos, eso nos sirve para ubicarnos en el tiempo. Perdón, en el espacio, disculpen, en el espacio. Esto nos ubicamos en el tiempo con la división de la historia universal. Entonces, como ustedes no hay alguna otra pregunta, nos pasamos a lo que viene a ser la historia, la edad antigua, ¿ya? Para que hablemos de la edad antigua, entonces nos vamos a ir acá
para mostrarle esta imagen. Un ratito. Antes que nos pasemos a ello, vamos a ver acá las características o qué hechos históricos sucedieron, hechos principales en cada una de las edades. Historia universal. Aquí tenemos la edad antigua, media, moderna y contemporánea. En la edad antigua vamos a estudiar todas las civilizaciones, principales civilizaciones o primeras civilizaciones. Entre las primeras civilizaciones nombramos a las culturas: Mesopotamia, Siria, Egipto, Palestina, China, India, Fenicia, Roma, Grecia. Todas estas fueron las principales culturas que se desarrollaron o las primeras civilizaciones. Aquí se estudian los aportes que cada cultura realizó en esta edad antigua, ¿no? Grecia, por ejemplo, heredamos nosotros lo que fue la organización de las polis griegas, ciudades-estado, ¿no? Organización de los estados. De Roma nosotros hemos heredado una influencia muy fuerte que vino a ser el derecho romano. Los romanos fueron expertos juristas que nosotros hasta hoy en día nuestras leyes son recopiladas de ese derecho romano, ¿ya? Entonces, quien estudia derecho, por ejemplo, tiene que estudiar muchísimo lo que viene a ser historia, similar a ustedes, que creo que 40 puntos es lo que vale en la facultad, o sea, para poder tener los puntajes para el examen, ¿no? Y bueno, estar dentro de la facultad. Entonces, fíjense ustedes, todo eso hace su estudio en la Edad Antigua. Edad Media. En la Edad Media se caracterizó por el cristianismo, el teocentrismo. ¿Qué significa? Que todo giraba en torno a la iglesia, al cristianismo, ¿no? En la Edad Media. Aquí también se dio lo que fue el feudalismo, el islam, las cruzadas, surgen las universidades, que ya lo vamos a ver después. Edad moderna, hablamos de lo que fue el humanismo y el renacimiento. Fíjense, lo han colocado aquí muy grande. Humanismo y renacimiento. ¿Por qué? Porque esto fue algo muy importante al inicio de la edad moderna. Si aquí el hombre todo giraba en torno al teocentrismo, alrededor de la iglesia, ¿no? A través del cristianismo, aquí ya primó la razón del hombre. Entonces, de ahí es que hablamos de humanismo y renacimiento, estados modernos, monarquías absolutas, expansión europea, reforma contra reforma católica. Todo esto se dio en esta edad moderna. Y la edad contemporánea pues viene a iniciarse con la revolución industrial. Después está el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, terrorismo, globalización y revolución tecnológica. Entonces, esas son los principales hechos o acontecimientos que se caracterizó y sucedió en cada una de las edades. ¿Ya? Ahora, vámonos a la edad antigua. Ya. Edad antigua. Aquí tenemos la edad antigua. Como ya hemos visto, la prehistoria, la historia, ahora vamos a entrar a la edad antigua, una de las edades de la historia. ¿Qué nos dice aquí? Aquí estamos entrando a la unidad 3, tema 3, ¿ya? Edad antigua. A ver, yo le voy a pedir a Diego que nos lea esta definición de edad antigua. La edad antigua, también llamada la antigüedad, se inicia con las primeras culturas de las que tenemos documentos escritos hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Ya, bien. Ahí tenemos entonces, ¿cuándo se inicia y cuándo finaliza la edad antigua? ¿Se acuerda Liliana? ¿Qué dice?
Liliana, ¿cuándo inicia y cuándo finaliza la edad antigua? La edad antigua. 1789. Ya, a ver, siga. O empieza en 1784. Ya, no está bien, Liliana. Ahorita vamos a repasar eso otra vez. Fabio, ¿cuándo inicia la edad antigua y cuándo finaliza? Inicia cuando se empezó a descubrir la escritura y termina cuando la caída del Imperio Romano. ¿De qué? ¿De Occidente o de Oriente? Occidente. Occidente. ¿De qué año hablamos? ¿Recuerda? ¿Año? De 476 Bien, después de Cristo. eso. 476, bien lo dijo. Entonces, ¿ha escuchado Liliana? ¿Sí? Liliana. La edad antigua inicia con la invención de la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, hasta ahí es el periodo comprendido entre la Edad Antigua, año 476. Aquí les decía, la Edad Antigua, o también llamada la Antigüedad, se inicia con las primeras culturas, de las que tenemos documentos escritos hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. ¿Qué culturas nos está hablando? Está hablando de las culturas, las civilizaciones de Mesopotamia, de Sumerios, de Acadios, de Babilonios y Sirios, de Egipto, de la India, de China, de Fenicia, de los hebreos y por último de los persas. Estas son las primeras civilizaciones. Ahora, vámonos aquí. ¿Qué nos dice acerca de Mesopotamia? Mayormente, todas las primeras civilizaciones y las culturas, no solamente en Europa, en Asia, de África, sino también de aquí de América, Tiahuanacota, los Aymaras, o reinos o señorías, Colla, hablamos también de los quechua. Ellos siempre se han asentado cerca de las riberas de los ríos. ¿Por qué decíamos? Porque este es elemento importante, imprescindible en la vida del hombre. Ahora, aquí nos está diciendo, las primeras culturas urbanas y organizadas aparecen en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates y el río Nilo en Egipto. Acá nosotros justo dábamos el examen y en el examen nos nombra estos dos ríos, que estamos hablando de los ríos. ¿Qué ríos hablamos? Los ríos Tigris y río Éufrates. Aparte, fíjense, estos son los ríos, ¿no? Estos dos. Aparte que se habla del río Nilo en África. Entonces, las civilizaciones más importantes que se desarrollaron en Mesopotamia estuvieron los sumerios, estuvieron los acadios, los sirios, los asirios y babilonios. Fueron civilizaciones que desarrollaron ciudades-estados y vivieron fundamentalmente de la agricultura con riego y a la ganadería. Entonces, cada una de estas culturas que vamos a estudiar, su actividad económica a la que se dedicaban era la ganadería, la agricultura principalmente, ¿ya? De ahí, fíjense ustedes, aquí esas imágenes, cómo ellos hacían sus canales, esos canales para poder hacer llegar a los regadíos, ¿no? Fueron
genios, fueron expertos en este aspecto. Ahora, hay otro pueblo que se lo conoce como los sumerios. A ver, ¿quién puede darle lectura a ello? Un voluntario. A ver, ¿quién puede ser? ¿Nadie? A ver, yo voy a nombrar. Ya. Vamos a pedirle a Carlos. Carlos. Sí, Lice. Ya. ¿Será que puede darle lectura a la civilización sumeria? ¿A los sumerios? Ok, Lice. Ya, adelante, gracias. Se desarrollaron en el año 3000 a.C. en la Mesopotamia y se establecieron en ciudades, estados muy bien diseñadas con palacio y templos. Es decir, que tenía una organización política desarrollada, lo mismo que la economía y los aspectos sociales. En cuanto a su religión era politeísta y en el templo se celebraban el servicio y las fiestas. Ya, bien. Cuando habla de politeístas, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa politeístas? Cuando creen varios dioses. Bien, cuando creen en varios dioses, adoraban varios dioses, ¿no? De ahí el nombre de politeísta. Estas culturas tenían una buena organización, tanto política, al mismo tiempo se dedicaban en el aspecto económico a lo que venía a ser, ¿no? Al igual que otros pueblos, a la agricultura, lo que venían a hacer igualmente a la ganadería. Entonces, estos pueblos sumerios, el mayor logro que ellos han hecho su aporte a las civilizaciones, vino a ser la escritura cuneiforme. ¿Por qué se denomina cuneiforme? Porque se llama así porque los signos tenían formas de cuña, que es una cuña, es ¿cómo les puedo decir? Es un elemento, ¿no? Un objeto que en la parte de arriba es ancho y va haciéndose más angosto, ¿no? Por eso dice cuña. Entonces ellos representaban a través de estas cuñas y se escribían en tablitas de arcilla. Esta escritura cuneiforme fue utilizada por los sumerios para la mejor administración de sus ciudades y para las transacciones comerciales. Entonces, fíjense ustedes, ese fue el aporte que hicieron los sumerios a el hombre, al resto del hombre, ¿no? Como civilizaciones. Después de ello, tenemos lo que viene a ser otra civilización, que fueron los acadios. En el año 2300 a.C., los sumerios fueron conquistados por los acadios. Cada pueblo pues iba y conquistaba al otro. No sé si ustedes han visto la novela de Moisés. Esta novela hacía y demostraba de que los pueblos declaraban la guerra a otro reino, un reino a otro reino, y el que conquistaba, el que vencía, tomaba la administración de ese territorio y los pocos sobrevivientes habitantes que quedaban después de la guerra, esos eran convertidos en esclavos. Entonces, de ahí es que nos dice aquí, en el año 2300 a.C., los sumerios fueron conquistados por los acadios, quienes lograron consolidar las ciudades y establecieron un imperio y llegaban a controlar las rutas comerciales y marítimas, ¿no? Ellos controlaban, eran como encargados como lo que hoy en día se habla como una aduana. Babilonia y Asiria. Aquí vemos este mapa, estas culturas, estas civilizaciones se establecieron en el este de lo que viene a ser el mar Mediterráneo.
Ahí tenemos a Siria, a Babilonia, a Mesopotamia, ¿no? Entonces, ahí observamos. A ver, le voy a pedir a Diego, ¿será que puede leer esta otra civilización, tanto Babilonia como los asirios o Asiria? En el año 1900 a.C., Mesopotamia fue invadida por los amorreos quienes establecieron Babilonia, un gran imperio que dominó toda la zona. Babilonia se caracterizó la unidad política, religiosa, lingüística y jurídica, que alcanzó en el jurídico su rey Humarabi promulgó el primer código conocido de la historia, que concentraba toda la legislación utilizada en su imperio. Los babilonios fueron denominados por los asirios. Ya, hasta El ahí. imperio asirio. Hasta ahí nomás, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Babilonia y Asiria. Esta civilización surge en el año 1900 a.C., Mesopotamia aquí en este tiempo, vamos a decir aproximadamente, fueron ellos invadidos por los amorreos, quienes establecieron Babilonia, aquí establecieron un gran imperio que llega a dominar toda esa zona, ¿no? Esta civilización se caracterizó por lo que venía a ser la unidad política. Ellos tenían una buena organización política, también religiosa, lingüística y jurídica. En el aspecto jurídico, por ejemplo, algo que nos heredó esta civilización vino a ser el Código de Hammurabi, un código muy conocido, ¿no? Código de Hammurabi que se llega a promulgar, fue el primer código que se llegó a promulgar dentro de lo que viene a ser la historia hasta ese tiempo. Entonces, este vino a ser puesto en práctica, utilizado en el imperio. Los babilonios fueron dominados por los asirios. O sea, este pueblo vino a ser dominado por los asirios y los asirios entonces, como vencieron en la guerra, ellos terminan tomando posesión del rey o del imperio. El imperio asirio basaba su poder en su ejército, muy bien organizado en infantería, caballería y utilizaban carros de combate. Pero en el año 612 a.C. fueron derrotados por los medos y los babilonios. Los babilonios restituyeron su monarquía y los medos fueron derrotados por los persas, ¿no es? Se dan cuenta, un reino, un imperio invade, conquista, gana la guerra y ya ese reino, ese imperio queda bajo la autoridad de ese pueblo que venció en la guerra. Entonces ahí nosotros escuchamos que los babilonios restituyeron su monarquía y los medos fueron derrotados por los persas. Entonces, después de esto viene lo que es Egipto, el Gran Egipto. Aquí hay mucha historia, tanto como Roma y Grecia. En Egipto, este es el río muy, muy, muy importante para Egipto, la cultura egipcia, que se encuentra al sur del mar Mediterráneo. Egipto se encuentra en África, continente africano, al igual que el río Nilo, ese gran río que permitió que ese desarrollo de esta gran cultura empiece a tener ese desarrollo, ¿no? Al mismo tiempo, aquí también decíamos en geografía que se encuentra el desierto del Sahara. El río Nilo viene a garantizar, o sea, es un río que, bueno, pues ahí se encuentran los peces donde esta civilización practicaban esta actividad, ¿no? Al mismo tiempo, la agricultura
y gracias a esa civilización se llega a desarrollar un gran imperio muy fuerte y poderoso. Entonces, generalmente la sociedad egipcia estaba bien estratificada, bien dividida, ¿no? Si quieren entender, o sea, si pueden entender así, ¿no? Bien estratificada. Esta sociedad de los egipcios, por ejemplo, habían los que venían a ser de la nobleza, del pueblo, y cada uno pues no podía, ¿no? No podía mezclarse con el otro. Por eso es que aquí les dice, hasta el año 1000 antes de Cristo consolidó un gran imperio fuerte y poderoso. Generalmente se divide la historia de Egipto en 3 periodos importantes: el reino antiguo, el reino medio y el imperio. En el último periodo, Egipto se extiende hasta el Asia. A partir del primer siglo antes de Cristo, Egipto fue conquistado primero por los asirios, luego por los persas y después por los macedonios. La sociedad egipcia era estratificada, era lo que les estaba diciendo, y en la cima se encontraba, siempre estaba el faraón, que formaba parte de esa clase que gozaba de todos los privilegios. El faraón estaba en la cúspide. Si hablamos de una pirámide, estaba en la cúspide. Luego de este faraón existía una clase dirigente. Después de esa clase dirigente se encontraban los comerciales y los profesionales. Y al final estaban los campesinos y artesanos. En la base se encontraban los esclavos. En lo último de esa pirámide eran los esclavos. Y esto ustedes lo han observado, tal vez lo que han logrado ver esa novela de Moisés, cómo era tratado el esclavo en este tiempo, en esta edad. Aquí tenemos otra parte de Egipto. La religión de los egipcios era politeísta. Era politeísta significaba que adoraban a varios dioses. Ellos adoraban, su dios de ellos, por ejemplo, venía a ser el sol. Adoraban principalmente a los fenómenos naturales, llamados Ra, ¿no? Horus o Amón. Los egipcios desarrollaron el arte y la arquitectura construyendo obras notables como las pirámides. Otras fueron los que venían a hacer, desarrollaron la escritura jeroglífica, y en las ciencias avanzadas fueron avanzando en lo que venían a ser las matemáticas y la astronomía. Ahí hicieron grandes aportes estos egipcios en las matemáticas y en lo que venía a ser la astronomía. ¿Ya? Luego hay otra civilización que viene a ser la civilización india. Nosotros hemos visto cuando marcábamos en la parte de geografía India. India se encuentra al sur del continente asiático. Esta fue una de las primeras civilizaciones que se desarrolló en esta edad antigua. ¿Qué nos dice ahí Fabio, por favor, en esta definición? 10 minutos se corta. Ahí ya se va a cortar el tiempo. A ver. Fabio, por favor, ¿puede darle lectura? Sí. Por favor. La India se desarrolló alrededor del año 3000 a.C. en la zona del río Hindú. Fueron posteriormente invadidos por los arios que venían desde el Irán y desarrollaron un gran imperio. La sociedad india se organizaba en las castas, es decir, grupos sociales cerrados que no permitían la movilidad entre ellos. Cada uno de los grupos se dedicaba a una actividad. Además de las castas, existían las parías, un grupo de considerados los intocables, quienes se dedicaban a realizar los trabajos desagradables. En la India se desarrollaron 2 religiones importantes, el brahmanismo o hinduismo y el budismo. El hinduismo
considera a Brahma a su dios principal y a su doctrina está contenida en los libros sagrados llamados Vedas. Ya, bien. Ahí escuchamos a su compañero cómo fue describiendo, narrando cómo vino a ser esta civilización india. La civilización india fueron invadidos esta civilización por los arios que venían desde Irán. Hoy en día lo que viene a ser esa península de Arabia y desarrollaron un gran imperio. La sociedad india estaba también bien estratificada, bien separada, lo que hacía de que la sociedad india se organizaba en castas, es decir, castas venían a ser los grupos sociales. Por ejemplo, nuestra sociedad está dividida en tres, que es lo que viene a ser la clase alta, la clase media y la clase baja. Aquí en la India estaba también bien separada, por lo tanto, entonces en la sociedad existían esas castas, ¿no? Grupos sociales que eran cerrados. No podía existir un paria que vaya a formar parte de la clase alta, ¿no? De la clase social de una de estas castas, la que gozaba de privilegios, de buena posición económica y social. Eran bien cerradas, tenían prohibido. Entonces, de ahí es que nos dice que no permitían la movilidad entre ellos, ¿no? Lo que les estaba diciendo, cada uno de los grupos se dedicaba a una actividad específica. Además de las castas, existían los parias. Los parias venían a ser un grupo en la sociedad que era como más o menos el esclavo, ¿no? Una sociedad ya, podemos decir, humildes, pobres, ¿no? Esos eran los parias. En la India, en el aspecto religioso, ellos también llegaron a practicar el politeísmo. Por ejemplo, tenían sus religiones que los representaba, por ejemplo, en el hinduismo estaba también el budismo y estaba el brahmanismo. Si hablamos nosotros del hinduismo, eran ellos considerados como lo que venía a ser del brahmanismo. Y aquí, por ejemplo, había lo que era el Siddhartha Gautama, que era la religión más, él predicó esta religión en la India y tuvo mayor, ¿no? Tuvo mayor influencia en lo que viene a ser la civilización india. Estas eran las características de las religiones en la India. Al mismo tiempo, ellos tenían un libro sagrado conocido como los Vedas. Dice que este libro sagrado era una especie de doctrinas que estaban escritas en estos Vedas, ¿no? Entonces de ahí es que hablan, era como unas sagradas escrituras, como lo que nosotros hoy en día es la Biblia, ¿no? Entonces para ellos se llamaban los Vedas. Después tenemos la cultura china. La cultura china se desarrolló, yo les había dicho cuando ubicábamos en lo que fue el río Yangtze-Kiang o río Guangzhou o Amarillo. Esta zona, pues, al asentarse sobre estos ríos, le daba fertilidad al suelo y era apto para el desarrollo de la agricultura, la ganadería de esta civilización. La sociedad china era jerarquizada y en la cúspide estaba el emperador con la mayor autoridad política y religiosa. Los chinos se caracterizan por las grandes inventos, aportes que hicieron a nuestras sociedades. Por ejemplo, uno de ellos vino a ser la brújula, que fue muy importante en aquel tiempo. Luego estuvo el papel igualmente, la pólvora, ¿no? Y la porcelana y la seda.
estos vinieron a ser los productos que ellos llegaban a comercializar. Los chinos desarrollaron también el conocimiento de la sabiduría. Las mayores representantes o los mayores representantes son Confucio, que desarrolló una doctrina para la conducta humana, y Lao Tse-tung, quien fundó el taoísmo. La cultura china basa sus tradiciones en el culto a los antepasados. Entonces, fíjense ustedes, esta viene a ser esa civilización china, ¿no? Que se desarrolla cerca de los ríos Yangtze-kiang o Guangzhou, ¿no? Y que hicieron sus grandes aportes, como decíamos, la brújula, el papel, la pólvora y la porcelana y la seda. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí están los fenicios. ¿Quiénes fueron los fenicios, Liliana? Fenicios. A ver, lea por favor esta parte, Liliana. Los fenicios. Sí, por favor. Los fenicios que habitaban las costas de Canaán alcanzaron poder económico gracias a su actividad comercial, y alrededor del año 1200 antes de Cristo, dominaron el comercio del mar Mediterráneo, llegando hasta el océano Atlántico, y establecieron colonia a factorías en el norte de África y en el sur de España. El principal aporte de los fenicios fue el alfabeto fonético, que rápidamente se extendió por toda la región. Bien. Para la próxima clase, gracias Liliana. Para la próxima clase, antes que se terminen nuestros minutitos que ya está por cumplirse, me van a hacer una investigación de lo que viene a ser los principales aportes de esta civilización, ¿ya? Así puntual, como hemos dicho, de la cultura china en estos momentos, la brújula, el papel, ¿no? Entonces, de cada una de ellas, ¿ya? Al ingreso les voy a preguntar el día jueves, ¿no? De cada una de estas culturas. Entonces, en el caso de los fenicios, ellos habitaron en la costa de Canaán. Los fenicios llegan a realizar una actividad comercial. Vienen a ser alrededor del mar Mediterráneo. Ese mar Mediterráneo que se encuentra al sur de Europa, norte de África y oeste de Asia. Es por eso que ellos llegan hacia el océano Atlántico, y aquí les está mostrando la flechita, ¿no? Cómo van llegando hacia el océano Atlántico. Y establecieron colonias del norte de África. Aquí nosotros observamos un colorcito más intenso, ahí fue donde ellos se establecieron y llegan a realizar